Muy buenos días. En esta clase vamos a continuar con las siguientes combinaciones que se pueden realizar con la sección de maderas. Y en esta clase breve lo que vamos a observar es la forma de usar ahora las mixturas. En la clase anterior vimos combinaciones con timbres puros que han sido las más numerosas y vimos una combinación con timbres mixtos. Ahora toca el lugar para que veamos las combinaciones con timbres con mixturas, perdón. Entonces, en las mixturas, recordemos que la mixtura se refiere a un proceso donde una voz va a ser duplicada a distancia de octava, de tercera o de sexta. Estas serían las mixturas, son en realidad duplicaciones. El término mixtura viene de la construcción de los órganos tubulares, en los cuales los registros de mixtura son tubos adicionales que van duplicando al sonido fundamental, a la octava, a la tercera, a la quinta. Hay distintas mixturas en los órganos tubulares. Digamos que en la orquesta sinfónica también usamos este principio. Entonces, para tratar mixturas, deben de reconocer las voces reales de aquellas que son duplicaciones. Ese va a ser un principio siempre que leamos una partitura orquestal. Nos debemos de preguntar cuáles son las voces reales, porque muchas voces que veremos en la orquesta serán voces que están funcionando como duplicaciones. Entonces, en nuestro ejemplo, que tenemos aquí el coral que ya conocen de Bach, que hemos ido trabajando en los videos anteriores, en este caso, tomando al ejemplo 6.13a, a este ejemplo, aquí podemos ver que las voces reales corresponden la soprano a la voz de oboe, corresponde después el contralto al segundo clarinete, el tenor al primer fagot y el bajo real al segundo fagot. Las voces reales son aquellas que corresponden a las tesituras de la partitura original. Entonces, en base a esto, que es una mixtura, en este caso, la flauta primera y segunda, en este caso están llevando una mixtura porque están duplicando una octava arriba a la melodía principal. Entonces, la voz superior no se puede tomar como voz real. Cuando hacemos una reducción de la partitura y quitamos a las voces que son duplicaciones, en este caso tenemos que omitir a las voces de flauta porque la voz real es la del oboe. Es decir, lo que no podemos hacer es suprimir a las voces reales porque ahí cometeríamos errores en la transcripción de piano orquesta o de orquesta y sobre todo de orquesta piano. Entonces el oboe es la voz real. En este caso, primero oboe, aquí está la indicación de primero, que es el que va a tocar, está llevando a la soprano real. Después tenemos primer clarinete y podemos ver que el primer clarinete escrito en si bemol en realidad está sonando al unísono con el primer oboe. Por lo tanto, a este nivel de la melodía real tenemos un timbre mixto. Muchas veces en la orquestación se van a combinar los timbres puros, mixtos y las mixturas. Es decir, normalmente una página orquestal no es el resultado nada más de un tipo de combinación, sino que todas las combinaciones de alguna manera pueden estar presentes, tanto los timbres puros como las mixturas y como los timbres mixtos. Hay orquestaciones que tienden a los timbres puros y eso les da un aspecto particular, pero normalmente veremos estas combinaciones. En la orquesta de cámara, por ejemplo en los cuartetos o sextetos, orquestas de cámara, ahí es por la naturaleza de esas agrupaciones, lo más común es que veamos timbres puros, es más frecuente. Los timbres mixtos en un cuarteto, por ejemplo, son limitados y casi no tienen una función importante. Entonces, en este caso estamos viendo que la melodía está al unísono con el entre oboe y primer clarinete y ese es un timbre mixto. El segundo clarinete lleva a la voz de contralto y en este caso la voz de contralto no tiene duplicaciones, por lo tanto la voz de contralto en este caso es un timbre puro. Lo mismo ocurre con el tenor y con el bajo, son timbres puros. La melodía ahora recibe la octava superior que la podemos ver en las flautas y esta es una mixtura. Entonces podemos ver con claridad que en este ejemplo la voz que recibió un refuerzo importante fue la melodía. La melodía fue tratada en un timbre mixto y además recibió una mixtura. Ahora, ¿por qué se hace esto? Pues porque tenemos que ver que la melodía es la parte principal. Entonces, un principio en las duplicaciones orquestales es que no debemos duplicar
las voces que son secundarias. La duplicación lógica consiste en reforzar a las voces que son importantes. Ahora, si vemos el ejemplo B, aquí tenemos ya una duplicación más amplia y podemos ver que la dinámica está indicada en fortísimo. Normalmente el incremento de la dinámica, de los niveles dinámicos, van asociados a una apertura de la orquesta, y cuando hablamos de abrir la orquesta nos referimos a aplicar diversas mixturas. Entonces, el primer trabajo que debemos hacer aquí es ubicar las voces reales. Entonces, ¿cuáles son reales? Real es el primer oboe que está tocando a la soprano. El segundo oboe también es una voz real, porque es la voz real tal cual del contralto, es decir, en su tesitura original. En este caso, el primer fagot está tomando a la voz real del tenor, y el segundo fagot está tomando a la voz real del bajo. Entonces podemos ver que en este caso oboes y fagots tienen a las voces reales, es decir, a las voces en sus tesituras originales. También observemos que el coral está transportado una tercera menor arriba. El coral original está en sol mayor o en la armadura de sol, y en este caso tiene la armadura de si bemol. Recordemos que el transportar a la pieza, en este caso subirla de tono, eso también nos ayuda a que las tesituras y respuestas dinámicas de los instrumentos se mejoren, en particular en las flautas y oboes. En este ejemplo, ya que tenemos ubicadas a las voces reales, ahora podemos ver que las flautas, y que está indicado a 2, porque significa que las dos están tocando al unísono, están llevando la melodía una octava más arriba del primer oboe. Entonces las flautas están realizando una mixtura de la soprano. El primer clarinete está tocando la parte de la contralto una octava arriba. Entonces el primer clarinete en este caso está llevando también una mixtura del contralto. Y el segundo clarinete podemos comprobar que está tocando una octava arriba del primer fagot. Por lo tanto, el segundo clarinete está haciendo la mixtura de el tenor. Por lo tanto, en este ejemplo lo que podemos observar es que soprano, alto y tenor, soprano, contralto y tenor están duplicados una octava más arriba. En este ejemplo, las tres voces recibieron una duplicación en octava, es decir, en mixturas. Podemos ver que en este ejemplo todos los timbres son puros, porque ningún instrumento se duplica al unísono, pero lo que sí tenemos son duplicaciones a la octava, es decir, mixturas. Esto nos va a dar digamos, un sonido, podemos decir, más abierto y más adecuado al contexto del fortísimo. El fortísimo no suena en sí por las duplicaciones. El fortísimo tiene que ver con la forma en cómo emite el sonido el instrumentista, en este caso la columna de aire. La dinámica tiene que ver con la técnica del instrumentista, no en sí con las duplicaciones. Lo que hace la duplicación en este ejemplo es, digamos, al combinarlo con el forte, es producir un sonido más abierto. El error que no debemos de cometer es pensar que a mayor duplicación, más fuerte va a sonar la orquesta o los instrumentos. Esto sería un error, ya que, como hemos hablado en clases anteriores, los niveles dinámicos en términos de decibeles se notan bajo condiciones muy específicas. Para que notemos un incremento en los decibeles, pues primero toda la orquesta tiene que tocar en forte, obviamente. O sea, que todos tienen que emitir el sonido de una manera especial para que se incremente el volumen dinámico. Eso no tiene que ver tanto con la duplicación, y también los decibeles se van a incrementar naturalmente cuando tengamos presentes a los metales, a la percusión. Va a haber un incremento obvio en los decibeles entre más instrumentos tengamos. Pero en la orquesta no funciona de esta manera. No es como que si pongo a los primeros, segundos, violas y chelos al unísono, eso va a sonar fortísimo. Entonces recuerden que las duplicaciones no implican en primera instancia que el sonido va a ser fuerte. Entonces el fortísimo simplemente aquí está asociado a una forma de instrumentar, y en este caso a una instrumentación con mixturas, que sería lo adecuado para que el fortísimo tenga un brillo y adquiera también una cualidad especial. Ahora, aquí tenemos que mencionar que pueden ver que los clarinetes están cruzados con los oboes, y los clarinetes están tocando arriba de los oboes.
Esto está, digamos, como que yendo a la contra del principio natural. ¿Cuál es el principio natural? Que los instrumentos se colocan de acuerdo a su tesitura. Entonces las flautas van arriba, los oboes abajo, los clarinetes más abajo y los fagots van hasta abajo. Esto sería en cuanto al orden debido a la posición que le toca a cada instrumento por su tesitura. Aquí podemos ver que no se sigue este principio y tenemos este cruzamiento del clarinete con el oboe. Esto se hace porque hay una situación especial entre oboes y clarinetes. Los oboes en la región media, que es lo que estamos observando aquí, tienen más solidez y la respuesta en el forte es muy buena. En cambio, si los oboes los ponemos más agudos, la respuesta en el forte se vuelve un poquito, podemos decir que estridente, pero sobre todo el sonido tiende a adelgazarse. En cambio aquí el oboe tiene una posición más robusta en esta dinámica que queremos dar. Ahora, en los clarinetes ocurre lo contrario. Si los clarinetes los ponemos arriba del 2/6, digamos del 2/6 al 2/7, en esa octava el clarinete tiene un brillo y un poder particular que es conveniente para el fortísimo, que es el caso que estamos viendo. Si ponemos a los clarinetes, por ejemplo, si sustituimos y ponemos a los clarinetes en el lugar de los oboes, los clarinetes quedarían en una región media que queda relativamente pálida, ¿no? Y los oboes aquí quedarían un tanto como adelgazados. Entonces, cuando queremos brillo y poder, es viable, no es una solución única y una regla general, pero es muy viable poner a los clarinetes en una región aguda del índice 2/6 al 2/7 y por arriba de los oboes, mientras que los oboes queden en la región media con un sonido, digamos, como más robusto, más consistente. La última solución, por lo tanto, nos da la última alternativa para hacer mixturas, perdón, para hacer mixturas y en un contexto también de fortísimo o forte. Y tenemos en esta solución que el primer oboe está llevando a la melodía. Podemos ver que aquí el oboe en todas las soluciones nos brinda una colocación excelente para la soprano. Aquí está, primer oboe en la melodía. El segundo oboe toma a la voz real de contralto. Posteriormente, el tenor está ubicado en el segundo clarinete, que queda muy bien ubicado porque ya sabemos que el clarinete tiene un rango bastante, digamos, como versátil, es un rango muy amplio. Y el bajo, por último, está ubicado en el segundo fagot. Esas son las voces reales. Entonces ahora podemos ver qué hace la primera flauta. La primera flauta lo que está haciendo es la octava superior de la melodía. Entonces la primera flauta está haciendo la mixtura de la melodía. La segunda flauta ahora está duplicando a la octava superior a el contralto. Entonces la segunda flauta está realizando una mixtura también de la contralto. Ahora, aquí podemos ver que los clarinetes tienen ahora un arreglo particular porque están escritos a distancia de octava. Es decir, el primer clarinete está duplicando una octava arriba al segundo clarinete y están llevando a la voz de tenor. Las posiciones de octava del mismo instrumento, como aquí lo estamos viendo, o sea, dos instrumentos de la misma familia a distancia de octava, como está aquí el ejemplo, tiene ciertas observaciones sobre todo en los tratados o libros de orquestación, porque debemos considerar que cuando dos instrumentos se ponen a distancia de octava, duplicando, uno de ellos tiende a quedar en desventaja. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si ponemos dos flautas a distancia de octava. La segunda flauta, en ese ejemplo, quedaría en una desventaja. Si ponemos a los oboes a distancia de octava, el oboe que quede más agudo quedará en una relativa desventaja. Ahí de lo que se habla en esas posiciones de octava de los mismos instrumentos es que hay un cierto desequilibrio, pero en la práctica hay innumerables ejemplos y de grandes compositores donde observamos que instrumentos de la misma familia están realizando una mixtura y es un timbre orquestal que no podemos tampoco descartar. A pesar de que en efecto en la sección de maderas al poner en octavas a dos instrumentos uno de ellos puede quedar en desventaja, sin embargo la cualidad tímbrica que logramos de esa manera también puede ser muy apropiada de acuerdo al pasaje. En este caso
podemos ver que el primer clarinete va a tener una ventaja sobre el segundo clarinete, porque el primer clarinete va a tener un mayor brillo debido a la tesitura que está colocado del 2.6 al 2.7. Esto es adecuado, el primer clarinete en este caso es adecuado para agregar, digamos, brillo o poder a la orquestación en fortísimo. Mientras que los oboes ya vimos que siguen estando centrales y las flautas están en una excelente colocación, en una excelente ubicación que también va a agregar poder a esta instrumentación. El instrumento que podemos pensar como en desventaja es el segundo clarinete, pero esto no es problema porque tiene el refuerzo del clarinete superior. Digamos que esta desventaja es relativa y lo que nos proporciona el segundo clarinete es una excelente voz de tenor que va a empastar bien con los fagots. Por último, podemos ver que el primer fagot también está realizando otra mixtura y es la melodía una octava más abajo. En este ejemplo entonces podemos ver que la melodía fue tratada en 3 octavas. La melodía original una octava superior en la primera flauta y la melodía original una octava abajo en el primer fagot. Y por último el bajo que se queda en un timbre puro. Aquí también podemos ver que el segundo fagot queda en una posición de relativa desventaja, ya que no tiene mayor refuerzo y el segundo clarinete que quedó en una posición relativamente como más pálida. En este ejemplo, lo último que tenemos que observar es que la melodía fue distribuida en 3 octavas. La melodía se fue una octava arriba en la primera flauta y una octava abajo en el primer fagot. Ese tratamiento es oportuno en la línea melódica. La octava baja debemos ver que la tesitura es muy buena todavía en la duplicación y no genera cruzamientos con el bajo. Es decir, cuando duplicamos voces hacia abajo, esto puede tener la desventaja de que se empiecen a saturar los graves y el riesgo de que empiece a haber cruzamientos con el bajo. Entonces las duplicaciones hacia abajo son duplicaciones que pueden resultar a veces ser un poco menos prácticas que las duplicaciones hacia arriba. En este caso la duplicación inferior de la melodía es conveniente porque la melodía es la voz principal y la tesitura que queda en la duplicación es una muy buena tesitura, no es una tesitura pesada, demasiado grave y no se cruza con el bajo. Tenemos que tener en cuenta por último que este coral en este ejemplo fue transportado de la armadura de sol mayor, fue transportado una cuarta arriba a la armadura de do mayor. De esta manera podemos ver que este transporte del coral una cuarta más arriba nos permite resolver esta disposición de una manera óptima. Los fagots no quedan demasiado agudos, quedan perfectos. El clarinete primero está en una posición de fuerza. Los oboes están centrales y las flautas están en una región aguda, idónea para el fortísimo. Entonces estos son los detalles que tenemos que ir aprendiendo a observar en estos ejercicios de instrumentación. En la siguiente clase entonces continuaremos ya con las soluciones de orquestación, ahora usando instrumentos auxiliares, y ahí veremos que las posibilidades se expanden considerablemente.